Bueno, buenos días hermanos, vamos a dar comienzo a la escuela dominical de este domingo. Vamos a comenzar con una oración y encomendarnos a Dios en este día. Oremos. Padre amado, te damos gracias, gracias por este amor tan incomparable, Señor, que es el amor de Cristo hacia nuestras vidas. Gracias por tu amor eterno, gracias por la salvación que nos has dado a través de tu Hijo. Señor, tu pueblo eternamente, Señor, rendirá adoración a tu santo nombre por lo que tú has hecho, por lo que hiciste en nosotros. Gracias por tu obra maravillosa. Señor, venimos como cada día que tú has señalado en la eternidad para que tu pueblo se reúna a adorarte, tu pueblo se reúna a tener comunión los unos con los otros. Venimos en este tu día, en el día del Señor, como iglesia, y queremos que en este día, Señor, tu palabra sea exaltada, tu palabra sea honrada. Queremos adorarte, Señor, tanto en espíritu como en verdad, Señor. Queremos que nuestro corazón se rinda ante ti, ante tu palabra. Queremos rogarte, suplicarte, Señor, que tu santo y bendito Espíritu obre en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos permitís como pueblo reunirnos, congregarnos. Gracias por este lugar, que podemos hacerlo. Por eso queremos pedirte que puedas hablarnos, Señor, en todo el resto de este día, tanto ahora en la enseñanza de la escuela como en el culto general, Señor, que podamos recibir tu palabra. Te pedimos por aquellos hermanos que hoy por alguna razón no están con nosotros, que los guardes, los bendigas, y los que estamos acá podamos recibir de lo que hoy preparaste para compartirnos, Señor. En tu santo nombre te damos gracias y te pedimos que hables a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, ya estamos casi llegando al final de esta serie de estudios que estuvimos viendo acerca del orden de la salvación. Seguimos como siempre un repaso ligero, pero siempre es importante acordar cada uno de los puntos porque, como bien decíamos, es un orden de consecuencias, no es un orden por tiempo, no es que Dios establece un tiempo para cada cosa, sino que por consecuencia cada cosa que vimos viene a nuestras vidas como mérito que Cristo ha determinado para nosotros. Dijimos que lo primero que Dios hace es llamar eficazmente a sus hijos, los llama a través del Evangelio, los llama a través del Espíritu. En ese momento también vemos que la regeneración es efectiva porque para poder responder a ese llamado, el corazón tiene que ser transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Luego vimos la conversión, vimos que Dios necesita que el hombre se arrepienta de sus pecados y a través de ese arrepentimiento también venga por consecuencia la fe en Jesucristo. Luego vimos la justificación, que es lo que Dios hizo y determinó en su obediencia perfecta a la ley y en su cumplimiento en la muerte por nuestros pecados, por la culpa de nuestros pecados fue imputada esa justicia. Luego vimos la adopción, vimos que por ese amor eterno con el cual nos amó, a pesar de ser enemigos suyos, Dios nos adoptó como sus hijos, nos amó eternamente y nos ha hecho coherederos con Cristo. Y luego vimos la semana pasada la santificación. Vimos que Dios no puede tomar jamás a un hijo sin haberlo santificado. Entonces también la santificación es parte de la esencia de la salvación y vimos que se dividía en dos partes, tanto definitiva en el momento que te salva, pero también progresiva en el momento que uno sigue viviendo cada día en la vida del Señor. Y vimos que ese orden progresivo también depende de que el hombre obre en consecuencia, no como un condicionante para alcanzar la salvación, pero sí por resultado. Dijimos que si una persona es santificada por Dios, vive en santidad y crece en santidad por consecuencia.
Ahora vamos a ver la anteúltima clase que nos habla acerca de este orden de la salvación y es la perseverancia de los santos. Tiene algo que parecido en cuanto a la santificación, porque se divide en dos aspectos. Dios primero preserva a aquellos que llamó eficazmente, Dios preserva a sus hijos, los guarda, los protege, pero también hay una perseverancia de sus hijos en continuar en el cuidado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a ir desarrollándolo para poder entenderlo mejor, pero se divide, o sea, la parte de esta doctrina tiene que ver en esos dos aspectos, de lo que Dios ha preservado para vida eterna, pero también en la perseverancia en cuanto a la fe y al cuidado de lo que uno vive cada día. Y vamos a ver pasajes, como les pido, hermanos, es la escuela dominical y es algo en lo cual uno va a estudiar una doctrina o un aspecto de la palabra, y les pido perdón, pero siempre vamos a andar con la Biblia de acá para allá, pero es bueno ejercitar la palabra, es bueno conocerla, es bueno saber lo que dice, y es importante que podamos. Si no pueden, por un tema siempre veo hermanos que muy bien hacen, y los felicito, de siempre anotar, que a lo mejor hay algo que se me pueda pasar, eso es bueno también porque nos ayuda a poder entender mejor. Romanos 8:30. Vamos a la carta a los Romanos, un pasaje muy conocido y que lo hemos citado muchas veces en este estudio, pero también nos enseña parte de lo que hoy vamos a ver. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Acá vemos cómo Dios preserva en esta cadena dorada, como muchos la llaman, cómo preserva en algo irrompible, en algo que no se puede romper, cómo Dios preserva a su pueblo y lo protege y lo cuida, y que nada puede hacer que eso se rompa. Hoy hablábamos juntos cuando veníamos para la iglesia con mi familia y hablamos acerca de eso, de que si hay algo que Dios prometió a sus hijos es guardarlos para la salvación. Para ninguna otra cosa uno puede decir, bueno, pero Dios me va a proteger de esto, Dios me va a cuidar de lo otro. No, lo único que Dios sí prometió es guardarnos para vida eterna. Y eso es lo que nos tiene que dar esa seguridad y esa firmeza en cuanto a nuestra fe. Entonces, por otro lado, vemos cómo Dios preserva, el cristiano, el creyente, preserva su vida en la fe. En Romanos 8, versículo 17, dice así, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ver que pareciera como que el perseverar es un condicionante, pero vamos a ver de qué se trata eso. No es algo que uno tiene que hacer para alcanzar, como bien hablábamos acerca de la santificación, pero sí es algo que vemos por consecuencia. Vamos a dividir esta charla en dos puntos. Primero vamos a ver lo que es la preservación de sus santos, cómo Dios preserva a su pueblo, y luego vamos a ver cómo los santos deben perseverar en eso. Las fieles promesas de la vida eterna de Cristo nos habla acerca de esta preservación. Vamos al Evangelio de Juan. Y ahí vamos a ir entre capítulos, pero quedémonos ahí en la carta, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, versículo 14. Vemos el relato de la mujer samaritana con el Señor. Vemos, si quieren, a partir del versículo 13, Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed,
mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Algo que remarca este versículo es como una doble negación de decir no tendrá y sed jamás. O sea, pareciera como que hay una seguridad que el Señor nos da en cuanto a eso que Dios preserva la vida para vida eterna. Nos da una promesa irrompible que nadie puede quebrar, que nadie puede romper por nuestras propias vidas o lo que uno haga. Esta agua de vida, esta agua de salvación, dice que no tendrá sed jamás. Entonces, esa es la seguridad que uno tiene. Unos capítulos más adelante, capítulo 6, versículo 35, repite la misma esencia. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa seguridad que Dios nos da en estas promesas, vemos esa seguridad de que Dios preserva la vida de sus hijos, las guarda. Ahí, capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué maravilloso es poder leer estas palabras que el Señor nos dice, que da una seguridad en cuanto a la salvación en nuestras vidas. Él va a preservar tu vida si te llamó eficazmente, si hizo todo este proceso en tu vida de salvación. Hay una seguridad, hay una certeza. Porque cuando dice de cierto os digo, es una certeza en nuestra vida de que debemos tener esa seguridad que Dios va a guardar nuestra vida hasta el fin, hasta cuando Él venga o cuando Él decida llevarte. Es algo que nos tiene que dar esa seguridad y esa certeza. Y acá vemos algo muy hermoso en el capítulo 5 que hemos leído recién, cuando dice, leímos, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y acá hay una aclaración tan importante. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que oyeren vivirán. ¿A qué muertos se refiere en este versículo? A los muertos espiritualmente. Aquellos que están muertos espiritualmente, dice, y ahora es la hora, dice, donde aquel que oye la voz del Señor tendrá vida. Y luego confirma en el versículo 26 en adelante, dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le da autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz. Lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está hablando la clara diferencia de que cuando Dios llama a aquellos que están muertos espiritualmente y los llama a la vida, pero también vendrá un momento en el día del juicio final donde Él llamará no solamente a los vivos que están delante de su presencia, sino aún los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna. Esa es la certeza y la seguridad que uno tiene como hijo de Dios. No hay nada que uno pueda decir, tengo dudas, y si hay dudas en nuestro corazón, es que uno debe analizar si realmente soy del Señor o no soy del Señor. Puede haber pecado en nuestra vida, puede haber cosas que no estén bien, pero la seguridad de salvación nunca se puede perder en nuestra vida. Jamás se puede perder. Dios prometió algo y Dios nunca va a negar lo que Él ha prometido. Siempre lo que Él prometió se va a cumplir. Puedan haber dudas en nosotros en cuanto a la vida que llevamos, en nuestros pecados, pero nunca podremos dudar de su salvación, porque lo que Él prometió lo va a cumplir. Él va a preservar nuestras vidas. Vemos también
que somos preservados en la gracia prometida del nuevo pacto. Acompáñame por favor un segundito en Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, dice así, versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Ahí es tan evidente como el corazón de piedra de una persona que no es del Señor. Dice que así ve el Señor. Su pecado está grabado en su corazón, como un corazón de piedra grabado en su alma. Y por consecuencia, versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone, que confía en el hombre y pone carne por sus brazos y su corazón se ha apartado de Jehová. La persona que su pecado lo ha condenado, su pecado está grabado en su corazón, no está cerca de Dios. Pero a través del pacto de gracia que Él ha hecho para nosotros, vamos a leer ahí en Jeremías, capítulo 31, a través de este pacto de gracia vemos cómo Dios preserva a su pueblo y lo guarda. Jeremías capítulo 31, versículo 32, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En este pacto de gracia que tenemos, podemos ver la inquebrantabilidad de ese pacto. Ese pacto es inquebrantable. Por eso dice, no como el pacto, por eso es diferente el nuevo pacto con el antiguo pacto. Por eso vemos esa clara diferencia que el Señor remarca, no como el pacto que ellos pudieron invalidar. En cambio, Dios dice, este nuevo pacto es inquebrantable. Nada de nuestras acciones, nada de nuestras vidas pueden quebrar este pacto. Nos da esa seguridad de que Dios preserva a su pueblo. Versículo 33 dice, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Un cambio en cuanto a la relación que tenemos con Dios. Ahora Dios dice que el pueblo amará su ley, que a través de este cambio de la relación que tenemos con Dios, el pueblo amará su ley, porque Dios ha puesto ese amor para amar la ley. Y también versículo 34 dice, y nos enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y bendito lo que podemos ver en este pacto, porque también vemos ese perdón perpetuo en el cual, en este pacto de gracia, aquellos que son involucrados en él encuentran no solamente esa relación de amar la ley de Dios, sino también de que ese perdón es perpetuo sobre nuestras vidas. Entonces uno ve esa seguridad en cuanto a esto, que ningún pecado puede romper esa relación con Dios. Nada puede romper lo que Dios prometió en este pacto y vemos cómo Dios preserva a su pueblo a través de él. Capítulo 32 de Jeremías, versículo 40. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y ahí vemos también cómo ese temor y esa seguridad que Dios pone en nuestro corazón para que nunca nuestra alma se aparte del Señor. Una persona que se aparta del Señor o que
se aleja de Él, no por un tiempo, sino definitivamente, esa persona que se aparta de Dios en realidad nunca fue del Señor. O sea, hay un mal concepto que se mueve muchas veces en las iglesias. Dicen, no, está apartado. Y estar apartado de Dios, uno puede estar en una crisis, en una situación donde quizás estoy mal, pero nunca puedo estar apartado de Dios. Porque el que es hijo verdaderamente, la palabra dice que no se apartará de Él. Esto es lo que garantiza ese nuevo pacto. No podés estar apartado de Dios, no podés estar un año de pecado viviendo una vida sin Cristo y pensar que, bueno, pero después yo vuelvo. En realidad nunca estuviste con Él. Y eso es lo que uno tiene que entender. Nunca uno se puede apartar del Señor, porque esta es la seguridad que Dios nos da. Esta gracia preservadora nos tiene que llevar y nos tiene que mover a adorar y alabar a Dios. Me acuerdo que un hermano, siempre lo recuerdo porque decía esa frase que me quedó, esto es para tirar fuegos artificiales. Esa seguridad que tenemos en Dios, es una alegría que debemos tener en cuanto a Dios, porque Él nos guardó y nos guarda y nos mantendrá en eso hasta que Cristo venga. Siempre debemos alabar a Dios por eso y darle gracias a Dios por haber hecho este pacto con nosotros para poder preservarlo. Podemos decir que la preservación de los santos en su fe perseverante es muestra gloriosa de la bondad, fidelidad, inmutabilidad y el poder de Dios. Eso es lo que debemos ver a través de esta bondad que el Señor nos da. John Owen dijo, aunque te aferres débilmente a Cristo, Él se aferrará de ti de manera segura, fuerte e invencible. Y eso es lo que a veces puede pasar en nuestra duda. Es decir, estoy aferrado tan fuerte a Cristo y quizás estás aferrado débilmente en tu debilidad, en tu pecado, porque eso es nuestra condición. Pero Dios nos dice que Él es el que nos guarda, Él es el que preserva tu vida. No es que uno tiene que tener cuidado de que no se desprenda eso de mí. Dios preserva tu vida hasta el fin y eso es lo que nos tiene que dar seguridad. Vamos a meternos un segundo nada más, a aprovechar que hoy el pastor no está. Vamos a Judas. Y vamos a meternos un poquito en lo que él nos está compartiendo para el final. Judas, la carta de Judas, versículos 24 y 25. Dice así, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cómo podemos ver que Él es poderoso para guardar y presentarnos sin mancha delante de Él? Eso es lo que nos da esa seguridad en cuanto a cómo Dios preserva a su pueblo. Pero ahora vamos a ver la perseverancia como segundo punto. Pudimos ver que las promesas de Cristo son sólidas, son seguras, son firmes. Él nos guarda, Él nos protege, Él no deja que ninguno de sus hijos pueda perderse. Él prometió eso. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros en cuanto a la perseverancia de sus santos? ¿Qué es lo que corresponde a mí? Siempre dijimos que no está bien que una persona que recién viene a la iglesia, decirle, Cristo te salvó, nada te puede pasar, tenés que confiar en esto porque Cristo es el que te ha salvado, sin saber su condición. Uno no sabe la condición de la persona que entra por primera vez en la iglesia. Puede decirte, no, yo tengo años de evangelio, vengo de muchas iglesias. No sabemos. Ahora, el fruto de una persona creyente que persevera, eso da una evidencia
que esa persona es del Señor. Persevera a pesar de las crisis que pueda tener, persevera a pesar de los problemas y las dificultades que pueda haber en su vida. Vemos que ese fruto en su vida de perseverar y no apartarse jamás de Dios demuestra que esa persona es de Cristo. O sea que es importante, es vital en la vida de un cristiano perseverar, porque da evidencia a la iglesia misma también. Porque uno cuando ve un hermano que a pesar de lo que está pasando persevera y sigue adelante, uno dice, hay un hermano fiel al lado mío. Y me enseña su vida, cómo persevera a pesar de las dificultades. Me enseña a mí que tengo que hacer lo mismo. Es digno de imitar a un hermano que persevera en medio de las crisis que pueda vivir, en su familia, en su enfermedad. Cuando uno ve eso, es el resultado de que Dios está preservando también esa vida. Y es importante, por eso uno tiene que no apresurar o decir a la ligera la salvación como promesa a una persona que no se conoce, porque no sabemos si esa persona es del Señor o no es del Señor. Pero como el Señor acerca de esto nos enseña, vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Versículo 22. Mateo capítulo 10, versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos un poquito más adelante, Mateo 24, versículo 13. La misma esencia, el mismo mandato del Señor. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en muchos pasajes, vemos en Colosenses 1, 21 al 23, dice, si en verdad permanecéis. En Hebreos capítulo 3, versículo 6, también vemos cómo hay un énfasis en tener esa constancia de ser perseverantes en cuanto a la fe. Y no como un condicionante, como dijimos en un principio, para alcanzar la salvación. Lo que hace hincapié, lo que hace énfasis es en perseverar. Y eso es lo que debemos entender y tener ese cuidado. La motivación constante es perseverar a pesar de todo lo que uno pueda estar viviendo, a pesar de las aflicciones que uno pueda estar pasando. Ser perseverante habla de un carácter sólido y firme de un cristiano. Debemos vivir en esa, siendo constante con lo que vivimos y siendo consistente con lo que decimos. Porque si uno dice que es del Señor, pero la primera prueba que tiene, a mí me viene tan segura esta palabra en la parábola del sembrador. Como el sembrador salió a sembrar y muchas semillas cayeron en diferentes lugares y algunos lugares demostró evidencia enseguida que no eran de un fruto correcto o de una seguridad, pero vimos también algunas que parecían que daban fruto, pero llegado la aflicción, llegado el problema, dio evidencia de que no lo era. Pero sí hay una semilla que cayó en buena tierra y dio fruto. A eso me viene el ser perseverante. Y eso demuestra el ser perseverante. Una persona que tiene frutos en su vida cristiana es evidencia que es perseverante en la fe, que se mantiene firme en cuanto a lo que vive. La perseverancia es vital en la vida de un creyente. Siempre conocemos esa frase, una vez salvo, siempre salvo. Pero debemos calificar esa frase en la necesidad
de perseverar nuestras vidas en el Señor. No podemos decir salvo, siempre salvo, y vivir una vida que no demuestre eso. No podemos decir, salvo, siempre salvo, y mi vida es un desastre. Mi vida demuestra todo lo contrario, porque estamos negando esta doctrina de la perseverancia. No podríamos vivir de esa manera. Hay algo que no concuerda con eso. La solución no es condicionar la promesa de Cristo a nuestra voluntad, sino reconocer que Dios preserva a su pueblo a la vida eterna a través de la gracia para preservar voluntariamente en nuestra vida. Es voluntariamente que uno tiene esa constancia en ser perseverante. Hay advertencias en cuanto a esto, y es advertencias en cuanto a apostatar de la fe. Nuestro pastor Javier nos habló mucho acerca de esto y dejó claridad con respecto a esto. Pero es importante entender que la perseverancia en la vida de un creyente se ve en evidencia cuando hay personas que apostatan de la fe, niegan la fe del Señor, porque la palabra dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, apostatar de la fe es una evidencia de que nunca fueron del Señor. El Evangelio de Juan, volvemos a Juan, capítulo 15. Versículos 5 al 6. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí hay una clara evidencia. El que persevera, el que es constante en la unión con Cristo, que se demuestra a través de su vida perseverante en la fe, da evidencia de que no se aparta del Señor. Pero ¿por qué lo dice? ¿Por qué dice que el que no da fruto? ¿Por qué habla de que serán echados al fuego y arden? Eso es una clara evidencia de gente que creyó ser del Señor, confesó ser del Señor, pero no lo eran. Entonces, hay muchas evidencias de que hay personas que creen ser del Señor, pero no están unidas a Él. En Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 5, dice, vamos a leerlo para poder tener claridad, Hebreos 6. Hebreos 6, versículo 4 y 5, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueran hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Acá hay una clara enseñanza acerca de la apostasía. Porque dice, una vez iluminado, una vez que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios, pareciera como que es imposible que esas personas volvieran a recaer, porque dice, Cristo tendría que volver a ser crucificado. El pueblo de Israel es una clara evidencia de cómo apostataron de su fe, porque ellos fueron iluminados por el Espíritu de Dios. Ellos fueron aquellos que gustaron del don celestial. Ellos recibieron la palabra de primera mano. Ellos recibieron tantas bendiciones, pero aún así estaban en una desunión con Cristo. Y eso es lo que da evidencia. El pastor Jorge nos está enseñando acerca de esto en el seminario y nos hablaba acerca de
la fiel evidencia de esa unión con Cristo. Nada de lo que pudimos ver en todas estas charlas acerca del orden de la salvación podría ser efectiva si no hay una verdadera unión con Cristo. La unión con Cristo es lo que da evidencia de una vida perseverante, de una vida segura, de una vida que tiene frutos del Señor en esa vida perseverante. No hay otra manera, por eso dice, ¿puede hacer acaso que esto suceda? Que Dios vuelva a mandar a su Hijo a ser crucificado. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Uno puede tener miles de dificultades, de errores, puede haber pasado por un montón de cosas y estar pasando, pero esa unión con Cristo no puede no estar. Debemos unirnos a Él, aferrarnos a Él, porque eso es la seguridad que tenemos. Para terminar este punto acerca de la apostasía, vamos a la carta, ahí un poquito más adelante de Juan, la segunda carta de Juan. La segunda carta de Juan, versículo 9, dice así: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Qué hermosa es esta palabra y esta advertencia. Qué importante es, hermanos, tener conocimiento de la palabra, estudiar la palabra. Aquellos que han apostatado seguramente no fueron del Señor, pero una de esas evidencias de que han apostatado es porque dejaron la palabra a un lado. ¿Por qué tuvo que la reforma ser tan importante? Lo que estamos viendo los días miércoles, la importancia de la ley que se tuvo que volver a leer, volver a conocer. ¿Por qué sucedía? Porque hubo una clara evidencia que se dejó a un lado la palabra de Dios. Es tan importante estudiar la palabra de Dios. Es tan importante conocer la palabra de Dios. No como una forma de sentirme mejor o sentirme más importante o creerme más estudioso de la palabra. El problema, si fuese eso, es tu orgullo, no es la palabra, no es el estudio. Entonces hay que mirar las cosas como son. El problema de gente que se jacta en lo que conoce no es el conocimiento el problema es su corazón, el problema es su orgullo. Pero estudiar la palabra, conocer la palabra, escudriñar la palabra, eso nos da una seguridad en cuanto a tantas cosas que debemos conocer cada día. Y a medida que vamos conociendo este maravilloso libro que Dios nos dejó, más nos lleva a amarlo a Él. Más conocimiento que adquirís, más te tiene que llevar a que tu corazón se rinda en adoración a Él y decirle gracias, porque tu luz, el Espíritu Santo, trae luz a tu vida, trae esa claridad para poder entender. Y si podés entender, si tenés esa luz, no es para jactarte, es para darle gracias a Dios. Entonces, qué importante fue para el pueblo tener conocimiento de la palabra de Dios. Y aquellos que no lo tuvieron, aunque fueron iluminados, aunque fueron y alcanzaron los dones y las riquezas que Dios les daba, aún así se apartaron de Dios. Entonces, qué importante es poder encontrar este conocimiento. Y como siempre estamos viendo acerca de nuestra confesión de fe, todos los cuerpos de doctrina que hemos visto en todas estas clases, nuestra confesión de fe nos habla y nos enseña acerca de esto. Y también es importante que si somos bautistas y somos reformados, debemos tener conocimiento de esta confesión, porque es un estudio importante en el cual debemos aprender para conocer mejor la palabra. Quiero que me acompañes ahí en el capítulo 17 de nuestra confesión de fe, habla acerca de la perseverancia de los santos.
capítulo 17. Si alguno me puede ayudar a leerla, porque siempre les digo, tengo una versión distinta y puede generar... Dale, hermano, te agradezco. Aquellos a quienes Dios ha Perdón, presentado. el 2. Perdón. 17:2. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios, el Padre, sobre la base de la eficiencia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. El juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos, de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Gracias, hermano. Qué claro que nos enseña nuestra confesión acerca de todo lo que hemos visto, acerca de esta verdad en cuanto a la perseverancia. Pero acá vemos, el pastor Alejandro también lo confirmaba la semana pasada, acerca de cómo vemos la Trinidad obrando en el orden de la salvación. Y acá en este párrafo 2 nos habla acerca de esto. Nos habla acerca del Padre, nos habla acerca del Hijo y nos habla acerca del Espíritu Santo, de cómo obra en esta perseverancia. Y ahí vimos en el párrafo 2, cuando dice que fluye del amor libre e inmutable de Dios y Padre sobre él, ¿no? Que fluye del amor libre e inmutable del Padre. Acá vemos cómo esta perseverancia de los santos no es una doctrina para promover la seguridad a pesar de nuestros pecados, porque Dios nos llama a ser perseverantes en la santidad. Y eso es lo que también demuestra esto. Es lo que habíamos visto la semana pasada en cuanto a esa santidad que debemos ser consecuente con nuestra vida y progresar con esto. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos enseña acerca de lo que Dios nos llamó a esta verdad. Efesios 1, versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios nos escogió, nos guardó, pero para vivir una vida santa y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito también efectivo en cuanto a esta perseverancia de lo que el Padre hace. Dios no es hombre para mentir. Dios nos guarda. Dice que demuestra su inmutabilidad en su consejo al sellar nuestras vidas con pacto y juramento. Hebreos capítulo 6 nos enseña acerca de esto. Siempre lo decimos y no está mal remarcarlo, todos los párrafos que vemos en nuestra confesión tienen textos de prueba que afirma lo que está diciendo acá, tiene certeza y tiene respaldo bíblico, y por eso es que lo creemos, no es porque lo hayan inventado personas. Hebreos 6, 17 y 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermoso ese pasaje que nos muestra cómo Dios nos guarda en esa inmutabilidad, en eso que Dios juró que nos guardaría y nos va a guardar. Qué seguridad que tenemos. Él dice a sus escogidos: con amor eterno te he amado. Esa palabra para mí fue tan importante en un momento en mi vida. Cuando leí esa palabra en un momento de tristeza, de dolor en mi vida, cuando leí esa palabra fue algo que, como dice, ese bálsamo, como esa alegría, decir: Dios me ama con amor eterno. Uno puede sentirse amado por alguien.
amado por tu esposa, amado por tus hijos, pero sentir el amor eterno de Dios es incomparable. Y eso es lo que nos da también esa seguridad. ¿Cómo Dios no va a preservar tu vida si te ama con amor eterno? Esa seguridad habla en nuestra vida. Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que les temen, dice el Salmo 103. Por lo tanto, la inmutabilidad de Dios garantiza que aquellos quienes Dios escogió y llamó serán preservados hasta que alcancen esa gloria. ¿Qué nos habla acerca del Hijo? Dice, sobre la base de la eficacia de los méritos y de la intercesión de Jesucristo y su unión con Él. Ahí en Hebreos, capítulo 10, versículo 4. Dice así, 14. Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esa es la obra eficaz de Cristo. Como Dios logró a través de Cristo una redención no potencial, no imparcial, sino una redención completa. Una sola ofrenda, dice, hizo capaz que todos sus redimidos fueran llevados a Él, a la gloria, por una sola ofrenda que Él hizo. Pablo dice también en Romanos capítulo 5, del versículo 9 al 10, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí vemos esta seguridad que tenemos en los méritos y en la intercesión de Jesucristo. Hebreos 12, capítulo 2, versículo 2. 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué importante es poder mirarlo a él. Él es aquel mediador del nuevo pacto. Él es ese mediador en lo cual nuestra vida está segura. Él es el mediador en el cual podemos ser perseverantes, porque Él es aquel que ha marcado esta diferencia en nosotros y nos ha hecho partícipe. Romanos 8, del 33 al 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ahí vemos a Cristo obrando en esta perseverancia, no solamente por lo que Él ha logrado y ha alcanzado y nos da, sino porque dice que Él, como mediador, como sacerdote, como ese gran sumo sacerdote, intercede por nosotros. ¿Uno se da cuenta de eso? No está intercediendo una persona por vos. No está intercediendo nuestros pastores delante de nosotros, que sé que lo hacen. Pero lo más eficaz, lo más maravilloso, lo más seguro que aquel que intercede por nosotros es Cristo delante del Padre. Por eso cuando estemos delante de Él, no tendremos que avergonzarnos, porque el Señor dirá, venid, benditos de mis padres. Y qué hermoso es que poder tener esa seguridad en esta perseverancia de decir, Él es el que intercede por mí. No está rogando un hombre, no está rogando un mentiroso, está rogando Cristo por mí. No estás solo, hermano, en esto. Cristo está intercediendo por vos y eso nos tiene que dar una gran alegría. De la morada del Espíritu, ahí vemos la tercera parte de la Trinidad obrando. En Ezequiel capítulo 36, versículo 27, anótenlo porque no estamos con mucho tiempo para poder buscarlo, dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y os haré andar en mis estatutos y guardaréis mis juicios y los haréis.
Como Dios dice, pondré mi espíritu en vosotros. Para poder ser perseverante, ninguno sería perseverante si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no obraría en nosotros. ¿Cómo podríamos perseverar en esto? ¿Cómo podríamos ser perseverantes si el Espíritu Santo no está obrando en nosotros? Cuando uno ve a un hermano, como bien decíamos antes, que persevera a pesar de sus problemas, a pesar de las crisis, y uno ve que persevera sin lugar a duda que ese hermano está siendo por el Espíritu Santo obrando en su vida, capacitándolo, llevándolo a perseverar constantemente. Fue la misma promesa que el Señor nos dio. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que estéis con vosotros para siempre. ¿Quién sostuvo esa promesa que el Espíritu Santo nos ayudaría a ser perseverantes? El mismo Señor. El Señor, aquel que intercede, como vimos anteriormente, es el que rogó al Padre por un consolador en nuestras vidas, por aquel que iba a estar acompañándonos en esta perseverancia. Es crucial la perseverancia en la vida de un creyente, pero también su oración. Zacarías, capítulo 12, versículo 10 dice, el espíritu de gracia y de oración, por quien el pueblo de Dios se lamenta por sus pecados y mira a aquel que ha sido crucificado. Y este es Cristo. Es el Espíritu Santo que pone en nosotros ese espíritu de adoración y de oración constante para poder ser perseverantes. No podríamos ser perseverantes si no dependeríamos de la oración. ¿Y quién es el que pone eso en nosotros para poder orar y buscar a Dios? Es el mismo Espíritu Santo. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué maravilloso! Qué lindo es poder leer esto y decir gracias, Dios, porque aún el Espíritu Santo es aquel que por medio de Él intercede por nosotros a favor de Dios, y que uno tiene esa seguridad que cuando ora en el Espíritu, cuando uno ora delante de Dios, el saber que el Espíritu Santo es aquel que conoce lo más íntimo de nuestro ser. Porque nuestro espíritu conoce lo íntimo de nosotros y nadie mejor que uno para conocerse. Pero dice que aquel que escudriña todo, ese es el Espíritu Santo que conoce no solamente lo que vos conocés, sino aún lo que vos desconocés de vos mismo. El Espíritu Santo todo lo sabe de vos. Y es aquel que intercede con ese gemido indecible que uno no sabe, que uno desconoce, pero que obra en nosotros. Algunas aplicaciones prácticas para nosotros en cuanto a esto de perseverar en la vida cristiana. Primero, poner mucha atención a la palabra de Dios. Como hemos visto antes, la palabra de Dios es vital en cuanto a la perseverancia, porque cada vez que leemos la palabra nos ayuda. Cada vez que leemos la palabra en medio de pruebas, en medio de crisis, uno encuentra ese consuelo, encuentra ese bálsamo, encuentra esa fuerza que Dios nos da. Hebreos, capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Qué importante es prestar atención a la palabra de Dios y ser totalmente coherente, ser, no encuentro la palabra justa, pero buscar que la palabra de Dios en nuestra vida, prestarle la debida atención y reverencia en nuestra vida,
habla en cuanto a ser perseverantes, el amar la palabra de Dios. Ahí en Hebreos, sigamos unos versículos más adelante, versículo 12, capítulo 12, perdón, versículos 25 y 26. Una advertencia en cuanto a la palabra. Dice, mirá, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a aquel que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz, del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Qué tremenda advertencia. El pueblo de Dios desechó a aquel que hablaba y recibieron castigo y juicio por desechar a aquel que hablaba desde la tierra. ¿Cuánto más, dice nosotros, podremos desechar a aquel que nos habla desde los cielos? Porque si la tierra fue conmovida, y como nos decía el pastor la semana pasada, que la tierra tragó a esos hombres que fueron los que desecharon y que no escucharon la voz del Espíritu, ¿cuánto más en aquel día aquellos que desecharon la voz de Cristo? Por eso es tan importante que la palabra de Dios sea en nuestra vida. Santiago, capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tremendo esta palabra que nos habla acerca de prestar atención a la palabra. Y lo último que vamos a ver como aplicación, ser perseverantes en la oración. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Salmos 62:8 dice, esperad en él todo tiempo, pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Y para terminar, Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y acá vemos, hermanos, esta seguridad que Dios nos habla, de que Él prometió que va a preservarnos hasta el fin y debemos decir amén a eso. Pero también debemos decir amén en ser perseverantes y recordar esto, recordar que la palabra nos ayuda en esta batalla, porque la vida de un cristiano no es una vida donde todo es armonía, donde todo es paz. Y sé que me entendés, sé que no es así. Pero también necesitamos entender que debemos ser perseverantes para poder orar, para poder leer la palabra, porque nos ayuda a ser perseverantes. Y debemos ser perseverantes por el resultado, por el fruto de que Dios preservó nuestra vida desde la eternidad. Amén. Oramos y terminamos. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Dios, porque fue en tu plan, en tu eterno consejo, que has determinado preservar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nadie puede arrebatarnos de tus manos. Si somos tus ovejas, Señor, nadie quitará nuestras vidas de tus preciosas manos, Señor. Gracias porque en Cristo está nuestra seguridad. En Cristo estamos guardados. ¿Quién nos podrá separar, Señor, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor? Nada, nada de lo que tú creaste en esta vida podrá separarnos de ti, Señor. Gracias por esta seguridad que tenemos en Cristo. Pero también, Señor, tú nos llamas como tus pueblos, como tus hijos, a ser perseverantes, Señor. A ser perseverantes en vivir la vida cristiana, en vivir esta batalla que tenemos por delante, como habíamos visto la semana pasada, Señor,
en este campo que no es un lugar de recreación, sino que es una misma guerra. En esta misma guerra debemos ser perseverantes, Señor. Perseverantes en poder leer tu palabra y saber que tu palabra es la que nos ayuda, tu palabra es la que nos orienta, es la brújula de cada cristiano. Gracias porque tú determinaste estos medios para poder vivir la vida en Cristo. Y gracias, Señor, porque tú me llamas a ser perseverante también en la oración, porque eso determina nuestra vida. Gracias, Señor, porque todo lo que tú nos has hablado acerca de estas maravillosas doctrinas en cuanto al orden de la salvación, podemos entenderla, podemos amarla, podemos vivirla y podemos saber que tú lo has determinado así, Señor. Es lo que tú determinaste, Señor, lo que nos da seguridad. Gracias, Señor, por todo lo que hemos visto. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos y todo lo que tu Espíritu nos siga hablando, Señor, acerca de estas verdades, serán recibidos con gozo, Señor. En tu santo nombre te damos gracias. Amén y amén.